¿Cuántos de ustedes participan por primera vez al evento de la ACNIC? Bien, genial. Bien, esta presentación habla sobre cambiar las reglas de Internet. Es simple. Vamos a ver por qué. Antes que nada voy a pasar un pequeño video. ¿Qué es la ACNIC? La ACNIC es una organización internacional no gubernamental establecida en 2002 para la administración de los recursos de enumeración en Internet de América Latina y el Caribe. La ACNIC es uno de los 5 registros regionales de Internet en el mundo. ¿Cómo se administran estos recursos? Somos una organización basada en membresía y con mecanismos bottom-up. Por eso, desde nuestra creación hemos impulsado un modelo de definición de políticas para los recursos de Internet desarrollados por la comunidad regional a través de procesos de participación públicos, abiertos, transparentes y fundados en el consenso. ¿Quiénes pueden participar del proceso? Todos pueden participar. El proceso está abierto a cualquier persona interesada. Por ejemplo, un proveedor de Internet, una organización que necesite direcciones IP, alguien que no está de acuerdo con los requisitos que se exigen para aprobar una solicitud de recursos, alguien que encuentre una mejor propuesta. Si tienes una propuesta para mejorar el proceso, ingresa a políticas.lacnic.net. Haz clic en Ingresa una nueva propuesta y tu propuesta quedará registrada en el sistema de políticas de la ACNIC, dando inicio a la discusión en la lista. En el evento de la ACNIC, la propuesta será presentada en el Foro Público de Políticas, en el cual se discutirá y se decidirá si llega a consenso o no. Si no llega a consenso, la propuesta volverá a discusión en la lista de políticas. Si la misma llega a consenso, será aprobada y entrará en un periodo de últimos comentarios de 45 días. Finalmente, el directorio de la ACNIC ratificará o no la propuesta. Si la misma no es ratificada, volverá a la lista de discusión. Si es ratificada, será ingresada en el manual de políticas de la ACNIC y será implementada. ¿Cómo puedo involucrarme? Inscríbete a la lista de políticas a través del siguiente link: mail.lacnic.net/mailman/listinfo/políticas. Visita la página políticas.lacnic.net. Preséntate a las becas de los eventos. Participa del foro público en los eventos de la ACNIC. Los eventos son transmitidos en tiempo real en 3 idiomas: español, portugués e inglés. Expresa tu opinión en la lista de políticas. Entra a la página de la ACNIC y entérate de novedades. Construir el futuro de Internet está a tu alcance. ¿Qué es la ACNIC? La ACNIC es una organización internacional no gubernamental. Antes que nada, quiero pedir a Paola Pérez si se pone de pie. Pregunté si cuántos de ustedes participan por primera vez. Eran muchos. Conozcan a Paola Pérez, nuestra moderadora del Foro Público de Políticas. Es su primera vez que va a participar como moderadora, así que le damos la bienvenida a Paola. Bien. Bueno, la idea principal de esta presentación es mostrarles un poco las políticas de la ACNIC. Durante la presentación anterior hicieron unas preguntas de qué puedo registrar, qué no puedo registrar, cuál es el bloque de DNS que puedo registrar. Todo eso se define en las políticas de la ACNIC. Bien, entonces vamos a ver un poco un vistazo sobre eso, ¿no? Como dijimos, la ACNIC es el responsable por la administración de direcciones IPs y sistemas autónomos para la región de la ACNIC, de la región de la América Latina y el Caribe, y también responsable por la resolución reversa de los bloques, ¿no? Ya vimos casos aquí de Bolivia, Ecuador y algunos casos más que comentaron, ¿no? Que vimos en la presentación anterior. Bueno, ¿cómo nos hacemos la pregunta, ¿no? Cuando alguien nos asigna un rango de dirección IP, generalmente empezamos bien pequeñitos, con un /29, tenemos un ISP, o un /27, o un /26, y empezamos a distribuir a medida que vamos creciendo, tenemos la necesidad de tener más direcciones IPs.
Y ahí es donde nos preguntamos de dónde saco más direcciones IP y del proveedor. Generalmente los que no conocen sobre el ACNIC, las direcciones IP vienen del proveedor. Pero no es así, realmente viene del ACNIC, ¿no? Y arriba hay otro ente superior que es encargado de distribuir las IPs a nivel global. La ACNIC entonces administra las direcciones IP para la región de América Latina y el Caribe. ¿Pero en base a qué? ¿En base a quién determina cómo se van a distribuir? ¿Por qué alguien recibe un /22 y otro recibe un /19 o inclusive otro recibe un /16? ¿Por qué espacios tan grandes y otros espacios tan pequeños, ¿no? Vamos a ir viendo eso. ¿Cómo se decide quién va a recibir más direcciones IP, menos direcciones IP? ¿Cuál es el tamaño mínimo, el tamaño máximo, ¿no? Bien. Como dije, estos requisitos se definen en las políticas del ACNIC. Y vamos a ver un poco qué se necesita o cómo pueden participar, ¿no? Y quiénes pueden participar. Las políticas no lo define el ACNIC. El ACNIC es un ente, no es un regulador, ¿sí? Es decir, no creamos nosotros las políticas. De hecho, no tenemos permitido inclusive proponer cambios en el manual de políticas. Eso lo hacen ustedes como comunidad. Entonces, cuando estamos hablando de comunidad, no solamente hablamos de una organización miembro del ACNIC. Cualquier persona que ve un cambio o algo que esté afectando a la obtención de direcciones IP, puede hacer un cambio. Supongamos un pequeño ISP. Vamos a ver un caso más claro que se presentó en el evento anterior. Un ISP que tiene 64 clientes residenciales que están en el interior del país. Uno de los requisitos es que tiene que demostrar el uso o necesidad inmediata de por lo menos 256 IPs. Y si solo tenés 64 clientes, entonces aparentemente solamente tenés una necesidad de 64 IPs, más tus servidores y demás, podrías llegar a 80 direcciones IPs. Entonces estas reglas se definen en el manual de políticas. Entonces ustedes, si ven que eso está afectando, son ustedes quienes realmente pueden proponer ese cambio y no la ACNIC como tal. No necesitan ser miembros del ACNIC, tampoco ni siquiera es necesario ser de la región del ACNIC. De hecho, muchas de las propuestas han venido hay un español que ha ingresado varias propuestas para el manual de políticas. También hay un americano que ha ingresado una propuesta para hacer un cambio en el manual de políticas. ¿Necesito participar en los eventos del ACNIC? Lo ideal sería, sí, pero no es obligatorio, ¿no? ¿Tiene algún costo presentar una política? No. Lo único que precisan es un correo electrónico y suscribirse a una lista de correos. Bien, esto es el proceso. Vamos a ver un poco el proceso, cómo funciona. Vimos en el video. Pero supongamos que... voy a dar un caso típico. Un usuario final, en la presentación anterior dije que el ACNIC reconoce a sus miembros de dos maneras, ¿no? Uno es un ISP y otro es un usuario final. Un usuario final es toda organización que utilice sus direcciones IP para su propia infraestructura y que no reasigna a terceros, una universidad, un ente de gobierno o un banco o una ferretería inclusive. Supongamos que es una ferretería muy grande que tiene varias sucursales en una ciudad y quiere tener sus propios bloques, ¿no? Todos sabemos la ventaja de tener una dirección IP asignada por la ACNIC, que es portable, ¿no? El día de mañana, si nos cambiamos de proveedor, sabemos que esas direcciones IP van a seguir ahí en nuestros servidores. Y que no tenemos que devolver todo ese rango IP y empezar a reconfigurar todo. Bien, entonces, uno de los requisitos ahora mismo en el manual de políticas es que el usuario final, quien recibe o quien requiere un /24, tiene que tener 2 enlaces activos. ¿Qué pasa si esta empresa pequeña o esta ferretería está en un pueblo donde hay acceso a un solo proveedor de internet? Es un pueblo pequeño donde en la carretera principal pasa una fibra y justo entró una fibra en ese pueblo para dar acceso. La única alternativa de tener 2 enlaces o ser multi-home es contratar un enlace satelital. Ahí no tenemos limitaciones en cualquier parte. Casi en cualquier parte del mundo podemos tener un enlace satelital. Pero eso implica un costo adicional, ¿no? Entonces, si no cumple con ese requisito, no podemos asignarle
un bloque IP, ¿no? Entonces esta organización detecta eso y presenta su propuesta. Entonces aquí tenemos el proceso que alguien de la comunidad presenta su propuesta. Se suscribió a la lista de políticas y envió su propuesta, ¿no? Tenemos una plataforma, inclusive políticas.lagnic.net, donde acceden sus propuestas. Entonces, esta organización afectada ve que ser multi-home o tener dos enlaces le afecta. Ingresa la propuesta, hay un formato, un formulario que hay que respetar y esto se envía, ¿no? Una vez que nosotros recibimos, todas las personas que están suscriptas a la lista de correos de políticas van a recibir esa nueva propuesta. Entonces recibe una notificación de que alguien de la comunidad ingresó una nueva propuesta, se le asigna un número a esa propuesta y automáticamente empieza a discutirse. Cada uno de los que están suscriptos aquí pueden dar su opinión por esa propuesta, ¿no? Inclusive han surgido mejoras porque esta persona tiene un punto de vista, ¿no? Pero puede que haya otra persona que esté en las mismas condiciones que puede encontrar una mejora inclusive a la propuesta que ya hizo. Entonces, se espera aquí un periodo, ¿no? Donde se va a ir recibiendo feedback para que la propuesta vaya mejorando. De hecho, por política, una propuesta se puede ingresar 45, si mal no recuerdo, 45 días, 4 semanas antes de cada evento. Tenemos 2 eventos anuales, este es el segundo del año, se hace generalmente en octubre, esta vez tocó en septiembre, va variando, y el siguiente es en mayo. Entonces todas las propuestas que se ingresan en ese periodo se van a presentar en los 2 eventos anuales en el Foro Público de Políticas. Sería mañana el Foro Público de Políticas, a partir de las 14, si mal no recuerdo, están todos invitados. De hecho, tengan en cuenta que esto se discute en el foro público, en el mailing list, en la lista de correos, y cuando se presenta, ustedes van a estar mañana, ¿no?, en el Foro Público de Políticas, donde pueden dar su opinión. Entonces, es muy importante saber cuál es la aceptación de esa propuesta. Por eso que se presenta en la lista de correos y luego se presenta en nuestro evento anual. La aprobación de una propuesta se basa en el consenso. Entonces, ¿a qué llamamos consenso? El proceso de desarrollo de políticas dice cuando hay una mayoría no a favor, no sé qué palabra usar, porque no basta con que 50% más una persona esté a favor. O sea, tiene que haber un consenso amplio, ¿no? Donde no haya casi contras encontradas, porque puede que esa propuesta esté afectando a otra organización también. Entonces, y ahí es donde entra la labor del moderador del foro, que en este caso sería Paola aquí presente. Hay otra persona que lastimosamente no nos puede acompañar en este evento. Entonces ellos son quienes toman la decisión si esa propuesta llegó a consenso. ¿Sí? Si llega a consenso, entonces se presenta en el evento. Si llega a consenso, pasa a un periodo de 45 días para últimos comentarios. Suponte que alguien no vio su correo, empieza a ver a partir de ese momento y encuentra una corrección, una mejora, y todavía tenemos ese plazo para ir discutiendo sobre esa propuesta luego de llegado a consenso en el evento. Pasado este periodo, el directorio de LACNIC, en base a unos reportes que preparan los moderadores y el staff de LACNIC, de las propuestas que alcanzaron consenso, ellos van a evaluar y van a ratificar o no una propuesta. Y si el directorio ratifica esa propuesta, entonces entra a implementación. Sí, entonces básicamente es este proceso. Si supongamos que no llega a consenso, esta propuesta puede volver aquí a la lista de políticas para ser discutida. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió una mejora. Justo en el evento se levantó el micrófono y dijo, no, pero podemos agregar esto y esto y aquello. Y es un feedback, ¿no?, que va recibiendo el autor. Y entonces vuelve a la lista y se va a presentar recién en el próximo evento, que es en mayo, ¿no?, el siguiente. Y así sucesivamente. Inclusive en últimos comentarios puede volver, porque aquí a alguien se le ocurrió que puede tener una mejora, y que así tal cual como está,
no puede ser implementada óptimamente. Bien. Entonces ese es el proceso de desarrollo de políticas. Como dije, los moderadores son Paola. Aquí tenemos, ella está empezando su periodo ahora en el 2017 y termina el 2019. Y Juan Peirano, que es de Uruguay. Paola es de Venezuela. Juan Peirano es de Uruguay. Él está terminando su periodo el año que viene. Cada moderador tiene un periodo de 2 años y se van solapando con la finalidad de que el que sale vaya coacheando al siguiente. El moderador trabaja de forma 100% voluntario para la comunidad y puede renovar sus periodos, ¿no? Puede recandidatarse en el próximo periodo. Vamos a repasar un poco, no tenemos mucho tiempo porque va hasta las 11, vamos a repasar un poco las propuestas que se van a presentar mañana en este evento. Uno de ellos es la transferencia interregional de direcciones IPs. Como dije, la CNIC administra las direcciones IPs para esta región. Asimismo, existen otros 4 RIRs o 4 administradores de direcciones IPs alrededor del mundo que administran sus direcciones IPs en sus propias regiones, ¿no? Entonces, en otras regiones ya existen políticas de transferencia de direcciones IPs. En nuestra región existe, pero solamente dentro de nuestra región. Es decir, una empresa panameña que desea transferir un bloque de direcciones IPs a Colombia lo puede hacer, o de Argentina para Chile. Eso está permitido dentro de nuestra región, pero no fuera de nuestra región. ¿Qué pasa si una empresa tiene una filial en Estados Unidos y cierra la filial? No, tiene una sede central en Estados Unidos y una filial en la América Latina. ¿Qué pasa si cierra y quiere llevárselos para Estados Unidos? No puede, porque la política no lo permite. Recuerden, la política lo definen ustedes. Son ustedes quienes en algún momento dijeron: no queremos que salga de la región del ACNIC y por eso no está permitido. Pero si alguien presenta una política y dice, sí, queremos, se discute. Obviamente por eso es un proceso completamente abierto y participativo, ¿no? Donde ustedes son quienes toman esa decisión de si se va a implementar o no. Entonces la propuesta que se va a presentar mañana es transferencias desde otras regiones para el ACNIC. Es el caso que comenté, pero del revés, ¿no? Una organización que está en Estados Unidos que quiera traer direcciones IPs dentro de la región del ACNIC. Entonces, lo que llamamos transferencias interregionales unidireccional. El autor lo está presentando así. Los autores lo que intenta es que de otras regiones puedan venir direcciones IPs a la región de América Latina. Hay una condición que los otros RIR tienen que cumplir, ¿no? Que tiene que haber una política de reciprocidad. El otro RIR tiene que permitir que salgan direcciones IPs para que puedan entrar en la región del ACNIC. Actualmente, los otros RIR que permiten hacer transferencias son la de ARIN, que es América del Norte, la de RIPE, que es Europa, y la de APNIC, que es Asia-Pacífico de Oceanía. AFRINIC y LACNIC son los 2 únicos RIR que no permiten transferencias entre las regiones, ¿sí? Bien, entonces mañana el autor va a estar presentando esta propuesta y ustedes van a tomar la decisión si quieren permitir que direcciones IPs fuera de la región del ACNIC ingresen o sean transferidas para la región del ACNIC. La siguiente propuesta bien. La siguiente propuesta intenta modificar el tamaño de asignación de direcciones IPv6 a usuarios finales. Como dije, el usuario final es un banco, una financiera, una universidad. Supongamos una universidad, ¿no? Hoy día, cualquier organización que pida un bloque IPv4 por política, porque alguna vez alguien de la comunidad presentó una política que decía que si alguien va a pedir un bloque IPv4 debe pedir obligatoriamente un bloque IPv6 de forma conjunta. Si bien no tiene un costo adicional, lo tiene que pedir. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque ustedes nos dijeron que así tenemos que operar. La dirección o el prefijo mínimo que se asigna a un usuario final es un /48. ¿Qué pasa? Hace 4 o 5 años o más inclusive, desde que se implementó esa política, todos pedían solo para cumplir, ¿no? Vamos a pedir entonces un /48. Ya que es obligatorio, pedimos un 48. Pero ahora queremos el /24. Queremos IPv4 nomás porque queremos solventar. Eso fue hace, suponte, 4 años atrás. 4 o 5 años. Entonces recibieron el IPv4. ¿Qué pasa? Ahora tienen una necesidad de crecimiento
y ya no hay IPv6, IPv4, ya no pueden crecer, entonces se van a volcar para IPv6, ¿no? Resulta ser que este barra 48, si bien es muy grande el tamaño de este barra 48, contiene una cantidad de direcciones IP muy amplia. Lo mínimo que se permite anunciar es un barra 48 en la internet. Pero ¿qué pasa? Esta universidad tiene 4 o 5 facultades esparcidas en varios lugares de la ciudad y quieren montar IPv6 para todas sus facultades, para todas sus sedes. Pero solamente puede anunciar por un lado. Entonces, ¿cómo va a darle más direcciones IP a las otras sedes si ya no tienen más 48? Si bien tienen un conjunto enorme de direcciones IP, lo más chiquito que puede anunciar es lo único que recibió hace 4 años, un 48. ¿Qué va a hacer? Va a tener que pedir un bloque adicional, pero un bloque adicional tiene un costo, ¿no? Entonces, aquí el autor está ingresando una política, una propuesta para cambiar eso, ¿no? Para que un usuario final que haya recibido un barra 48 hace X años atrás, no importa cuándo, no dice la propuesta, permita realizar un cambio o una ampliación de ese bloque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su momento me solicitó el barra 48 porque era obligatorio, pero ahora se da cuenta que no le es suficiente. Entonces, por única vez, puede solicitar una ampliación en base a la justificación que envíe, se aprobaría o se le asignaría un rango mayor dependiendo del tamaño de su proyecto. Bien, vamos para la tercera propuesta. La tercera propuesta habla sobre reducir el tamaño, el periodo de últimos días, para últimos comentarios. En el proceso estábamos viendo que había aquí, después de llegar a consenso, existe un periodo de 45 días para últimos comentarios. La propuesta de esta persona indica cambiar eso para 30 días, ahí va. Inicialmente fue 20, ¿no? Van a escuchar mañana la propuesta del autor, de por qué están queriendo cambiar de 45 a 30. De hecho, la primera propuesta fue a 20 y la comunidad dijo por qué sería mejor 30. Otros inclusive estuvieron en contra, ¿no? Que 45 días parece suficiente. Pero bueno, ya dependerá de ustedes, ¿no? Mañana den su opinión al respecto. Lo importante es que ustedes participen porque es la forma de que nos dicen cómo hacer nuestra tarea, ¿no? Bien, la cuarta propuesta habla sobre subasignaciones siguientes de IPv6. En el evento anterior se presentó un cambio también así, donde la asignación a una organización es de un determinado prefijo, ¿no? Por defecto. Cuando se dan cuenta que no es suficiente para abastecer el tamaño de su proyecto, piden una ampliación. Pero solamente tenía una limitación, que tenía que presentar ese plan de despliegue a 4 años. ¿Qué pasa si un gobierno tiene una necesidad de despliegue a 10 años? Entonces vamos a darle un tamaño solamente en base a 4 años. Entonces se cambió eso. La comunidad estuvo de acuerdo y votaron a favor. Pero ¿qué pasa si te diste cuenta que realmente no era lo que precisabas? Ya pediste una adicional, ya pediste la ampliación, pero te diste cuenta que no era lo suficiente. Entonces, esta propuesta intenta remover, porque las asignaciones siguientes que pueda recibir tiene que presentar una propuesta solamente con un plan de asignación a 2 años. Entonces, la idea es remover eso de 2 años y que las organizaciones que pidan un bloque IPv6 adicional puedan hacerlo en base a la necesidad del proyecto y no limitarse a esos 2 años. Y la última, La última es una modificación en el proceso de recuperación de recursos. El manual de políticas, en el manual de políticas existe una sección donde habla sobre la recuperación de recursos, revocación de recursos. Esto podría darse
Cuando una organización desapareció, cerró, no notificó a la ACNIC o una factura está impaga, la ACNIC intenta por todos los medios hacer los contactos por correo electrónico con la información que tenemos en el juiz. Por eso es que hicimos mucho hincapié en la presentación anterior de que la información del juiz tiene que estar actualizada y es el contacto administrativo responsable por eso, ¿no? Correo electrónico, el teléfono, la dirección física, inclusive la dirección la dirección de la calle, ¿no? Para enviarle alguna nota. Entonces hacemos todos los medios para contactar con esta organización en el caso de que perdamos ese contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos una organización que se le emitió la factura, se expiró 30 días y empezamos a hacer los contactos, ¿no? Rebota el correo electrónico, el teléfono no es válido, la página web inclusive de repente tiene un teléfono que no es válido o por algún motivo no atienden. La propuesta aquí indica o permite o habilita al ACNIC que remueva la resolución reversa. Si es que en el caso este ISP tenga delegada una resolución reversa, la ACNIC va a remover esa resolución reversa con la finalidad de que surja un problema con los mail server especialmente, ¿no? Ahí automáticamente el responsable del NOC va a empezar a detectar qué pasa, porque los correos electrónicos no están entrando, qué pasa. Y va a empezar a llegar a la raíz y cuando encuentra que no tiene resolución reversa va a contactar con la ACNIC. Y va a decir, oye, la ACNIC, yo tenía aquí un reverso y ahora no está funcionando. ¿Qué pasó? Le decimos, vos sos de tal organización. Te comentamos que hace 2-3 meses estamos intentando contactar contigo por teléfono, correo electrónico. Ahí resulta ser que dicen, no, ese dominio ya expiró. Pueden pasar un montón de situaciones, ¿no? El dominio expiró, no tenemos más la administración de ese dominio, o nos secuestraron ese dominio, ya no tenemos el uso de ese dominio, el teléfono cambió, etcétera. Entonces, solamente con esa finalidad, el autor ingresa esta propuesta para que la ACNIC pueda remover la resolución reversa para que la organización miembro contacte con nosotros. Porque una vez que pasa todo el periodo de expiración de la factura, ¿no? Pasan 3 meses, se publica en la página web que esta organización tiene publicados sus recursos. Una vez que pasa ese periodo, los recursos se revocan y la organización ya no tiene posibilidad de recuperar ese espacio perdido. Mismo que tenga la intención de realizar el pago, ya no puede, porque hay una política que habla al respecto. ¿Qué hacer con los bloques recuperados? ¿Sí? Y dice que va a ser asignados a terceros. Entonces, por eso es importante que cuando existe esa situación, de alguna forma tratemos de llamar la atención o de forzar a la organización miembro que contacte con nosotros. Entonces, el autor de esta política propone eso. Bien. Estas son las 5 propuestas entonces que se van a presentar mañana. Lo que hacemos también es en base porque somos nosotros que estamos en el día a día analizando las solicitudes que nos van ingresando, ¿no? Ya sea de ISPs o usuarios finales. Y de repente detectamos algunos casos en el que por alguna pequeñez no puede cumplir con un requisito y detectamos que podría ser una mejora, ¿no? Entonces lo que hacemos es publicamos en la página web, si vamos a la página o a este link, o a la página de la ACNIC, hay una sección que se llama mejoras de políticas y ahí vamos listando las mejoras que podrían hacerse. Como dije, está en manos de ustedes enviar sus propuestas. Nosotros no podemos tomar esa decisión. Entonces la idea de colocar la lista de mejoras es incentivar a las personas a que ingresen una propuesta. Pero muchas veces se preguntan, ¿pero cómo hago? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Yo no tengo mucha habilidad para la redacción, yo soy muy técnico o incluso hay gente que sí quiere pero no se anima. Entonces, para eso lo que hicimos es designar a algunas personas voluntarias que son tutores de políticas. Son personas que ya tienen experiencia presentando propuestas y que pueden ayudarlos para presentar ya sea esta lista que está publicada o alguna propuesta que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Solamente nos tienen que escribir a esta dirección info-políticas@lacni.net y ahí les vamos a poner en contacto con algún tutor que esté disponible o para ayudarlos para presentar una propuesta.
Bueno, entonces en resumen, como dijimos, las políticas lo definen ustedes. Eso está definido en el proceso de desarrollo de políticas. Existe todo ese procedimiento que acabamos de repasar. Así es que anímense. Si es que tienen alguna propuesta, bienvenidos. Contáctenos a través de correo electrónico. También mañana participen, por favor, del Foro Público de Políticas, porque son quienes van a tomar la decisión de estas 5 propuestas, si se llega a consenso o no. Bien, así es que por mi parte eso es todo. Si tienen alguna pregunta, queda el micrófono abierto por unos minutos. Hola, yo tengo una consulta. Perdón, te pido tu nombre y tu... Soy Sebastián Espinosa. ¿De dónde? De Ecuador. Usted mencionó que hay algunas otras instituciones, hay 4 instituciones a nivel global que administran los dominios IP. Respecto a las políticas, ¿hay alguna manera de tomar las mejores prácticas que se usen en estos otros administradores y aplicarlas en LACNIC? O sea, ¿se ha pensado en eso tal vez? Es 100% válido. De hecho, uno de los autores, en una de las propuestas, comenta que en otros RIRs ya se encuentran implementando esta propuesta, la que está presentando el autor. O inclusive dice, esta propuesta está en discusión en otros RIR y es muy positiva. ¿Sí? Pero sí es 100% factible. Puede venir siempre y cuando sea una mejora y la comunidad lo acepte, porque son ustedes quienes van a aceptar. Listo, puede venir una propuesta que sea una réplica o una mejora inclusive de otros RIRs, de cualquiera de los otros 4. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces damos por finalizado esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación.